Cámara, por favor, para que la conozcamos. Ok, Y salimos. un momentito. Bien. Ok, Adelante. buenas. Mi nombre es Marilyn Pérez. Yo vivo aquí en el Distrito Nacional, cerca de Carrefour. De profesión, yo soy tecnóloga egresada del ITRA de desarrollo de software y actualmente estoy estudiando en UNIBE como ciencias computacionales. Actualmente me encuentro dentro de una pasantía como un programa semilla que es en base a QA, al aseguramiento de la calidad, y me estoy dedicando a eso. Mi mascota favorita son los gatos, me gustan bastante los gatos, yo tenía uno, lo di en adopción lamentablemente y actualmente tengo otro gato. Y bueno, eso vendría siendo todo y bueno, eso, mi animal favorito son los gatos en general. Muy bien. Gracias, Marilyn. De nada. Yael Rodríguez. Sí, tal como mencionó, mi nombre es Yael Rodríguez, vivo en el Distrito Nacional y trabajo como desarrollador de software en una empresa que se llama FMP. También soy estudiante del ITLA, ya estoy esperando la graduación, ya terminé mi carrera en el ITLA y me gustan los perros, pero no tengo mascotas realmente. Tiene que tenerla, son muy buenos socialmente. Bien, chicos, vamos a empezar. Eh, la segunda parte que vimos en la semana de arriba es las reglas del curso. Siempre, por favor, tengan su micrófono en silencio y evitemos ruidos innecesarios, eh, que un radio encendido, que cosas así. Levantar la mano para solicitar la palabra, respetar a los demás en su opinión, la puntualidad es importante y asistencia. Eh, su responsabilidad en el curso es cumplir sus deberes. Les decía que yo activé la actividad en esta semana y tenemos solamente 3 ejecuciones. Por favor, es importante, son actividades sencillas para que me la completen, para que nosotros ya este viernes terminemos con el módulo 1. Básicamente es introductorio, la mayoría, según lo que su presentación y lo que trabajan, y también lo que han estudiado, prácticamente es un repasito que estamos dando nada más. Es básico en el tema del cronograma del trabajo de este curso. ¿Okay? También le puse una última regla que es pregunte, pregunte y pregunte. No deje de preguntar, por tonta que sea la pregunta, no importa. Si su profesor no lo sabe, pues en la próxima clase le traerá su respuesta. O voy a abrir un foro de dudas para que cualquier pregunta lo coloquen ahí en el foro de dudas, rapidito ahí. Les decía, para los que entraron tarde, que la certificación es importante en Infotec. Es a nivel internacional. Y si ustedes no me entregan las actividades a tiempo, yo tengo que cumplir un horario de la clase. Por suerte, que el inconveniente que tuvimos la semana pasada, bueno, que estuve yo con la semana pasada por el tema de que se me cayó la plataforma de internet acá, o sea, el sistema de internet completo, debido a que la compañía no sé qué pasó, no dieron excusa, no dieron nada, saben cómo son las cosas. El tema es que suerte que fue en la primera unidad, que no es tan complicada, y nosotros prácticamente ya en esta semana la acabamos. Con las actividades, el encuentro de hoy, del explicativo de los temas de los datos, o sea, de introducción de los datos, podemos ya prácticamente cerrar la unidad. Por eso es importante que la completen para que ya la semana que viene, el miércoles que viene, ya yo el lunes estoy abriendo la unidad 2, para que ya el miércoles estemos listo, vamos a ver los ensayos de trabajo de la unidad 2 y, y así sucesivamente, así adelante. O sea, el faltar la semana pasada en el encuentro no nos va a atrasar, por suerte. ¿Ok? Debido al nivel de los integrantes del curso.
Pero recuerden, estas son las reglas. Si alguien tiene alguna regla adicional que quieren agregar, pueden levantar la mano y la agregamos sin ningún inconveniente. ¿Ok? Eso es importante. Antes de intervenir, recuerde siempre levantar la mano, respetar a los demás en su opinión. Si alguien da una opinión que usted no esté de acuerdo, no, que tú si eres bruto, que así no. No, 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 no. Digamos, Juan, está muy bien, pero yo creo que también de esta forma se hace o se resuelve tal problema o se desarrolla tal tema. ¿Ok? Es importante ese respeto a sus compañeros. Puntualidad, por favor. Yo mandé el link 3 minutos antes o 4 y solo a las 7 en punto habían 4 participantes. ¿Ok? Son y 16, todavía están entrando, eso atrás del curso. Pero suerte que queda grabado. Yo a las 7:05 voy a empezar con los integrantes, los participantes que estén dentro de la plataforma. ¿Ok? Así que por favor tengan eso en cuenta. Y recuerden, no se me atrasen con las actividades. La mayoría son personas que estudian, trabajan y tienen bastantes ocupaciones. Las actividades son sencillas, pero si me la acumulan, ¿qué va a suceder? Que van a faltarme. Si me faltan a la actividad, entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a corregir todos los viernes las actividades de la semana. Eso implica que si usted se me atrasó y yo no le pude corregir su unidad y al final no me completa las 3 unidades, lamentablemente no van a poder quedar certificados. ¿Ok? Porque cuando me pidan el reporte, yo voy a reportar solamente a las personas que hayan entregado sus actividades y que hayan calificado en su curso. Este curso califica con un rango de 70. O sea, que tampoco es complicado para ustedes. Bien, seguimos. Vamos a empezar de una vez con el tema de los datos. ¿Ok? Vamos a ver si podemos abrirlo un poquito más. Bien. ¿Quién me puede ayudar con el tema de datos? Su significado. ¿Quién me puede ayudar leyéndome la diapositiva, por favor? Levantando la mano. Si no, yo lo selecciono porque si se me ponen tímido, yo lo ayudo un poquito. Vamos a ver, ¿quién se anima? Ok, Mirelín. Por favor. Ok, sí. Datos. Un dato es como un pequeño fragmento de información. Dato. Información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Un dato puede ser un número, ya sea 25, 1.5, 3000. Una palabra, ya sea perro, azul, sol. Una fecha, tal como 15 de marzo de 2023, puede ser un símbolo como una arroba, un hashtag o un símbolo de dólar. Un valor booleano como el verdadero o el falso. Por sí solo, sí, Hasta ahí, ok, Merelín, gracias. Vamos a darle chance a otro participante. ¿Quién nos ayuda? Alvin, por favor. ¿Me escucha bien? Sí, se me escucha perfecto. Buenas noches, en primer lugar. Entonces, continuando con lo que dijo Marilyn, por sí solo, un dato no tiene mucho significado. Es como una pieza de un rompecabezas que no revela la imagen completa. Para que un dato sea útil, necesita ser interpretado y combinado con otros datos. Por ejemplo, si te digo que el perro es grande, eso es un dato. Pero si te digo el perro es grande y tiene manchas marrones, entonces tenemos dos datos que juntos nos da una imagen más completa del perro. Muy bien. Facilito para el grupo. Muchas gracias a Merlin y Alvin. La interpretación del dato es un poquito, ya con las nuevas tecnologías, los grandes almacenamientos de datos. También un dato puede ser un fragmento de una música, puede ser un fragmento de una imagen. ¿Ok? Todo esto son elementos pequeños. Fíjense, como representación acá, imaginemos en mi disco, yo interpreté el dato 32 para ir más adelante desarrollando a ver qué significa este numerito. ¿Ok? Pero está clara la información de datos. Si hay alguien que tiene algo más que aportar con respecto a los datos, es importante que pueda ahora intervenir
para que nos ayude con la definición de datos, en caso que tengan algún otro parecer. ¿Quién se anima? Ashley, Yael, Wesley, Anabel, Fayem Paniagua, Otami. ¿Qué me dicen ellos? ¿O se entiende claro el tema de los datos? ¿Aló? ¿Me escucha? Ahora lo Yael. escucho. Sí, maestro, está todo claro. Sí, por mi parte está claro. Y lo último que leyó el compañero realmente para mí resume todo los datos como tal, porque un dato sin una interpretación es un dato que prácticamente no funciona para hacer algo. O sea, siempre es bueno tener un dato, pero tener varios datos con los cuales uno pueda sacar una conclusión, interpretar o tener una utilidad para un proceso que se esté haciendo. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, para darle ver cómo se comporta nuestro querido, vamos a trabajar con Copilot. ¿Okay? Vamos a ver en qué nos puede ayudar Copilot respecto a eso. Bien. Aquí lo tenemos. Ok. Vamos a preguntarle, vamos a darle un saludito primero. ¿De qué? Hola, bien. Vamos a preguntarle a Copilot que él nos da en referencia a un dato. Primero vamos a darle algo sencillo. Vamos a poner el 32 que tenía yo ya. A ver qué hace. Observe cómo interpreta la inteligencia artificial de Microsoft Copilot cuando le coloco los 32. Me dice, parece que has dicho 32. ¿Te refieres a algo en particular? Tal vez tu edad, un número favorito o algo más. Estoy aquí para lo que necesites. Él interpreta el dato como un número de algo. ¿Ok? En primera instancia pide edad, hace referencia a edad, un número favorito, algo más. Puede ser una dirección, puede ser un número de una lotería, puede ser un número ganador de la loto, no sé, cualquiera de esas cositas. ¿Se entiende? Fíjense cómo en este caso nuestra inteligencia artificial interpreta el dato. Vamos a pedirle que nos dé una orientación de lo que es el dato. ¿Ok? ¿Qué es un dato? Ok, vamos a ver. Ops, al principio estuvo mal. Un dato es una pieza de información que puede ser observada, medida o registrada. Puede ser un número, una palabra, lo que estábamos diciendo, una imagen o cualquier otro tipo de contenido que se use para describir algo. ¿Ok? Por ejemplo, le gustó el 32. ¿Ok? Fíjense cómo la inteligencia artificial enlaza la introducción de mi número. Puede ser un dato si está relacionado con una edad, una cantidad o una medida. También puede ser, como le dije, puede ser referencia de una dirección, puede ser referencia de cualquier otro tipo de elemento, una nota, digamos, o un parcial, un de un parcial, etcétera, cualquier elemento de eso. Los datos pueden ser simples por sí solos, pero cuando se organizan y analizan pueden convertirse en información útil para tomar decisiones. ¿Ok? ¿Se entiende ese punto? ¿Hay alguna referencia adicional? ¿Okay? Vamos a ver los diferentes tipos de datos. Acá en su investigación yo le puse un poquito de datos estructurados para que me lea un poquito, lo analice un chin. Me perdonan si le puse algo un poquito muy fuerte, no era la idea, pero sí para que saboreen un poquito de eso. Entonces, acá tenemos la clasificación de los datos. Puede ser cuantitativos. ¿Quién me puede ayudar con la lectura? Recuerden que la clase tienen que dármela en PC, por favor. En el celular es un poquito incómodo.
aunque ya los jóvenes de esta generación se le hace más cómodo con los celulares. Pero bueno, es solo por recomendaciones mías. ¿Quién me ayuda entonces con la definición, por favor? De los tipos de datos. ¿Aló? Ashley, Wesley, Fayem, Tati. Maestro, Okay. no se ve. La No lo puede segunda ver. hoja. Sí, eso le iba a preguntar que si está presentando otra pestaña, porque se ve la de datos. No se ve. Se ve Okay. el PowerPoint de datos. Nada más. En serio. Sí. Pero Yo un pensé que tenía un momentico. delay en el internet. Ah, no tiene. Se supone que. Vamos a ver. Ah, ok. Ah, no, lo que pasa fue un error mío. Yo seleccioné la ventana, no la segunda pantalla. Perdón, fue un error mío. Ahora sí. Ahí sí se ve, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahí se ve. Ahí se ve, porque ahora tengo la pantalla. Todo lo que yo pongo en esa pantalla se puede ver. Ahorita solo puse la ventana y me tomó un PowerPoint. Seguimos entonces. Ahí, ya puedes verlo también. Sí. Vamos a ver. Bien, entonces algunos tipos de datos son datos cuantitativos, que son los datos numéricos que pueden medirse y contarse. Estos se dividen en discretos, que son valores enteros, como la cantidad de personas en una habitación, o continuos, que son valores que pueden tener decimales, como la temperatura o la altura. El siguiente Ok. tipo de... Dígame. Sí, sigue. Ah, ok. El siguiente tipo de datos es datos cualitativos, que son descripciones o categorías que nos expresan numéricamente. Están los nominales, que son categorías sin orden, como colores o marcas de autos, o los ordinales, que son categorías con orden, como niveles de satisfacción, bajo, medio, alto. Se entiende ese punto, ¿verdad? Vamos a verlo todo y después le damos un repasito para continuar. Sigue. Datos estructurados. Datos estructurados, organizados en formatos definidos como base de datos con tablas y columnas. Datos no estructurados no siguen un formato fijo como correos electrónicos, imágenes o videos. Y por último, datos semiestructurados que contienen estructura parcial como archivos JSON o XML. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, no vamos a profundizar. Si nos llevamos de él, seguimos trabajando con datos. Entonces, interpretando los datos. Los cuantitativos, hablamos de discretos y continuos. Valores enteros, fijos, y los continuos que podemos tenerlo con decimales. ¿Ok? Esa parte se entiende. Puedo agarrar números, dividirlos o manejarlo en bloques enteros. En este caso, mi 32 es un valor entero. También si lo quiero poner decimal, pues le pongo ahí decimal. Ya se convierte en otro tipo de dato. ¿Ok? ¿Se entiende eso hasta aquí? ¿Aló? Sí, Sí, maestro. entiendo, maestro. Ok, yo presumo de mi internet, ¿eh? Así que si queda mal, pues perdón. Si quedó mal. Ahora se me ha perdido la pantalla. Ok, acá. Bien. Entonces, datos cualitativos. Son descripciones o categorías que no se expresan numéricamente. Ya salimos de los números. Ahora vamos a esquematizar en base a descripción. ¿Ok? Nominales y ordinales. Entonces, los nominales, categorías sin orden, como colores o marca de autos, marcas de razas de animales. ¿Qué otro tipo de datos nominales podemos interpretar ahí? Fayem, ¿me puedes ayudar ahí? Otros datos nominales. Aló, Fayem. A mí no me gusta poner las cámaras, porque las cámaras ponen lenta la plataforma para algunos. ¿Ok? Entonces, por favor, si venimos las clases, Buenas. ¿Me tienen que escucha? participar. Sí, por favor. No Me se me decía vayan. que... ¿Se me puede repetir, Sí, por favor? ¿Me puede Fayem. repetir, por favor?
soy Sí, yo. dígame otros ejemplos de datos nominales. Perdón, datos cualitativos. Nominales. Datos cualitativos, nominales. Bien, tenemos colores, marcas de autos. Puede ser modelo. ¿Puede ser? Podría ser modelo de algo. ¿Eh? Modelo, por ejemplo, de algún equipo, de algún vehículo. Puede ser, pero sacando los vehículos. Porque aquí Eso, habla de marcas, de modelo casi lo mismo. Entonces, sacando esos ejemplos, veamos otro ejemplo de datos cualitativos nominales. Vamos a ver. La idea es entender el concepto. podría ser un tamaño. Es un dato cualitativo, no tiene orden. Podría ser el tamaño de No, de una categoría. el tamaño maneja orden. Grande, pequeño, intermedio. Y ahí hay un Sí, orden. sí, ciertamente, tiene razón. Ese viene siendo ordinal. Ah, bueno, ahí está, bajo, medio, alto. ¿Ok? Categorías con orden como niveles de satisfacción. Puede ser un animal. Ashley, Animal. recuerda levantar la mano. Lo siento. Sí, pueden ser animales, un león, un gato, un perro, un elefante, ¿ok? Esos son datos. ¿Se entiende el concepto? Y los ordinales, dígame, Walter, y después va También K. los alimentos o los objetos que tenemos en la casa. Exactamente. Pueden ser los alimentos. Esos son cualitativos nominales. Una manzana, un mango, etcétera. ¿Se entiende? Lo importante es reconocer el tipo de dato. Eso es importante en estos tiempos porque ya algo más, Wesley. eh, que sigue con la manita Perdón, fue que no levantada. puse la manita. Ah, ok. Okay. Recuerden que en estos tiempos ya con el manejo de tanta data, es importante interpretar todo ese tipo de conocimiento. ¿Okay? Todas las data, los datos, saberlo interpretar. Ahora con vamos a llamarle el boom con la IA, que algunos expertos dicen que no es una IA en sí, sino un software que interpreta situaciones cargada con una base de datos relacionada de ese modelo. O sea que cada uno tendrá su opinión, pero en sí dicen que todavía la inteligencia artificial no es en sí una inteligencia artificial per se, porque necesita alimentarse de información para responder. No interpreta una información por sí sola. Yo le hago una pregunta, él revisa un banco de datos y me da una respuesta. Entonces, muchos expertos dicen que es una replicadora de datos. Por eso algunas IA usan grandes sistemas de procesamiento con procesadores con GPU bastante poderosos. Otras, como la China, no necesitan tanta cosa tan poderosa ni tanto dinero. Después, en su momento, comentaré mucho de ese punto. Bien, entonces, datos estructurados son organizados en formato definido como base de datos, tablas y columnas. ¿Qué otro tipo de definición estructurada tiene mi dato? ¿Quién me dice, por favor? Vamos a ver. Levantando la manito. Gracias, Fayén, por tu asistencia, y Ashley, gracias de verdad, y Wesley. Muy importante participación. Es importante la participación, porque yo con la participación, el que se me quede un poquito corto en la nota, veo que participa, pues le doy su empujoncito. ¿Okay? Recuerden que es fácil el curso y con un 70 que se pasa. Entonces ustedes es así que se lo llevan. Díganme, Erwin. Los datos estructurados. ¿Puede repetir bien la pregunta? Que no le comprendí bien esa pregunta de ustedes. Se escucha un poquito lejos. ¿Me escucha mejor ahí? Sí. Le estaba preguntando que... Los datos estructurados, ¿qué otros formatos podemos definir los datos?
Aquí nos menciona que Ya podemos lo ves. organizado, o sea, ¿de qué otra forma podemos organizar los datos? Aquí lo tenemos en base de datos, en tablas, en columnas. Dígame. Bueno, también los datos se pueden organizar de una manera no estructurada. No, Aunque no, suene es de un lo poquito. estructurado, es de lo estructurado específicamente que estamos hablando. Ok, de los estructurados específicamente. Fíjense, Bueno, fíjense la definición que tenemos. Datos estructurados, organizados en formatos definidos, como bases de datos, tablas, columnas, ¿qué otras? Yo entender, paso una quizás se puede salir un poquito del tema, pero en la programación existe un concepto que son la estructura de datos. No, Que no, básicamente son algoritmos. se oye como, Muy lejos. sí, medio lejos y medio enredadito. No sé. Hablaste Ya, ¿me escucha mejor? de procesamiento, de programación, ajá, sigue. ¿Me escucha mejor ahí? Sí, ahora sí. Bien, como les seguía comentando, que estaba comentando, creo que era por el tema de mis audífonos, que no se escucha bien. Ah, Como caramba. seguía comentando, era que prácticamente los datos estructurados también se pueden ver en lo que viene siendo la algoritmia, dígase en arreglos, en árboles binarios. Aún así, yo como tal, en base de datos no sabría definir en qué otros estilos se pueden estructurar, porque yo conozco que se estructura en tablas y columnas y en filas también, por ejemplo. Pero En filas, ahí faltó filas también porque puedo estructurar en fila, perfecto. Muchas tanto gracias. filas, columnas y así. Ajá. ¿Qué otro más? Fallén levantó la mano, después sigue. Si me quitan la mano, entonces pierdo el orden. Fallén ya me quitó la mano, no sé si va a intervenir. Sí, Diga. disculpen. De hecho, o sea, yo no soy tampoco de base de datos, yo soy de contabilidad y recientemente me estoy introduciendo ahora. La pregunta que le iba a hacer es, cuando se refería a o sea, cómo se puede presentar, era si usted quería un ejemplo, como lo hicimos con los datos nominales. Porque ahí Ajá, mismo le iba a vamos. decir, porque ahí mismo le iba a decir que, por ejemplo, en Excel uno organiza en tablas y columnas. No es no es una Tablas y base de columnas, datos. sí. Si guardas el documento, podría ser tu base de datos como tal. Puede ser una tabla o un libro electrónico, porque Excel maneja diferentes hojas y en una hoja puedes tú tener infinidad de tablas. O sea, eso es tremendo. Ah, correcto. Pero Muchas ahí gracias va. por la Pero, aclaración. Fallén, tú siendo contable manejas muchas bases de datos, siendo contable. O sea, que los contadores manejan muchos datos, muchos datos. Díganos, Wesley, ¿qué otra estructura de datos no me menciona aquí la IA que me gustaría? Ya, Erwin me mencionó una que era las filas. ¿Qué otra? ¿Y los archivos cuentan? Los archivos. Sí, Ajá. porque el archivo depende de lo que es, puede ser una base de datos. Sí. Si es un archivo, por ejemplo, DBF, es una base de datos. Si es un archivo, por ejemplo, Excel, es una hoja electrónica que está compuesta por muchas tablas, un grupo de tablas, pero no necesariamente quiere decir una base de datos. ¿Ok? O sea, si es un documento de Word, es un archivo de documento de Word. Ese ya entra en otro tipo de datos que no son estructurados. ¿Bien? Pero en este caso, datos estructurados de la organización. Yo estoy dando un gancho a ver si me leyeron el material, porque tienen que leer. Duramos una semana sin vernos. ¿Ok? Tienen que leerme un poquitín. Yo le busqué materiales puntuales, poquito, librito de 64 páginas, cosas así, para no le puse más material porque no quiero abrumarlo mucho. Merlin también me levantó la mano y creo que así. Gracias, Wesley, gracias, Fallén y Erwin, muy buena participación. Dígame, Merlin, ¿qué otro dato estructurado de lo que se definen en esas estructuras me faltó aquí? Bueno, realmente no sé por qué se levantó la mano, creo que fue un mal clic que se dio en ese ladito de ahí. ¿En cuál? Ah, la mano. Sí, parece que se dio sin querer. Ok. No, pero, bueno. Sí. Pero entonces, ¿me vas a decir
Bueno, realmente ahora mismo, aparte de los que usted ya ha mencionado, realmente no me llega ningún otro a la cabeza. Y es uno bastante interesante. Bastante interesante. Bueno, pero seguimos. Ya lo vamos a tocar más adelante. Bien, cuando presentemos la diapositiva. Datos no estructurados. Aunque Elvin lo mencionó con otro nombre. ¿Okay? Pero es válido. Datos no estructurados. No siguen un formato fijo. Dígame, Fayem. Un código QR. Un código QR. Puede ser un dato no estructurado. No tiene un formato fijo. Bueno, el único formato fijo es el cuadrito, pero después todo lo que se mueve dentro tiene bastante información y conceptos y direcciones y elementos. Y un link, o sea, un enlace web también. Un enlace web a donde me llega, sí, porque es una línea de datos que no tiene orden lógico, ¿ok? Y te lleva a un sitio, un video, la imagen en sí, per se, ¿ok? Dígame también. Siguiendo la misma línea de las imágenes o videos, también pueden ser las notas de voz o mensajes de texto. Nota de voz, mensaje de texto, una canción, ¿ok? Claro, las canciones tienen sus parámetros de estructura, de ser y todo eso, pero para el dato no es algo per se como con una estructura X, ¿no? Porque una canción te puede durar 1 minuto, otra te dura 3 minutos, otra te dura 15 segundos y así sucesivamente, ¿ok? Y por último, datos semi-estructurados. Contienen estructura parcial como archivos JSON o XML. Ya ahí entramos un poquito en programación. ¿Ok? Son archivos que tienen un esquema más interesante de programación. Vamos a ver si podemos ver uno. Aquí, vamos a ver. Ejemplo, archivo JSON. Vamos a empezar. Vamos a ver. Ok. Fíjense. Ahí hay un código. ¿Ok? Eso es un código en JSON. Entonces, eso es una estructura parcial de datos. Eso es un código de programación en JSON. Fíjense, esa complicación, esa compilación, ese código que vemos ahí, tiene un formato X. Ese es otro tipo de datos. Ese ambiente se ve mucho en programación. Bien. Solo lo vemos como ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ya vimos el tema de los datos, entonces seguimos en la estructura que vamos a trabajar. Calamos ahora a campos. ¿Ok? Fíjense que ahora mi 32 ya estamos viendo qué significa. ¿Lo ven? Arriba. Observo que tengo unas columnas vacías, pero en la columna donde está mi dato 32, denme un momento, por favor. Denme un momento, por favor. Entonces, como les decía, ya la edad, fíjense que ya 32 ya está tomando significado. Sigue siendo un dato, pero inmediatamente yo lo estructuro en una columna y esa columna la identifico, ya usted sabe que es una edad. Ya tiene otro significado. Eso es importante. Ya como lo vamos encajando nuestra información. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura, por favor? Que no sea Merlin, que leyó muy bonito, pero para darle oportunidad a otro. Merlin, ¿ok? Cristal, perfecto. Cristal, levanta la Bien, mano primero. Cristal buenas me lee noches. del lado de Campos y Tami me lee el otro lado de Campos. Vamos a ver. Buenas noches. Un campo es como una pequeña caja donde se guarda un dato específico. Imagina que tienes una base de datos de clientes. Para cada cliente necesitas guardar información como su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Cada uno de estos datos se guarda en un campo separado: nombre Juan Pérez, dirección calle principal 123,
teléfono 555-123-4567 y el correo electrónico juan.perez@correo.com. Excelente. Muchas gracias, Cristal. Cristal, ¿ya tú te presentaste la semana pasada? No, se me presentó un compromiso, no pude asistir. Ok, Disculpe. entonces, después que Tami termine, me te vas a presentar y volvemos a Campos. Ok, Tami, por sí. favor, la otra parte, Tami. Bien, los campos son como las columnas de una tabla. Cada fila de la tabla representa un registro, que es un conjunto de datos relacionados. Uno de los ejemplos de los campos en diferentes contextos es que en una base de datos de libro pueden ser el título, autor, editorial, ISBN y fecha de publicación. En un formulario web puede ser nombre, apellido, correo electrónico y contraseña, y en un archivo de texto cada palabra o frase puede considerarse como un campo. Los campos son esenciales para organizar y almacenar información de forma eficiente en las computadoras. Excelente. Muchas gracias, Tami y Cristal. Pero Cristal se nos va a presentar ahora. Pon tu cámara, Cristal, para que te conozcamos. Y vamos a seguir con Campos después que Cristal se presente. En la presentación, Cristal, debes decir tu nombre y apellido, decir dónde vives, tu profesión, quién trabajas, su mascota favorita y animal favorito. Por favor. Ok, disculpe que no puedo encender la cámara. ¿En serio? Tengo un problemita con el internet, sí. Pero bueno, mi ¿Y qué tiene que ver nombre... internet, ¿y qué tiene que ver internet con la cámara? No, lo que pasa es que se me dificulta ahora mismo. Ya que a las 6:30 le voy a decir, vístanse para el encuentro. Eso es que no se me ha vestido para el encuentro, no se me ha peinado, ni se ha maquillado. Pero para el próximo encuentro tienen que estar presentables, porque cada vez que vayan a intervenir van a tener que encenderme la cámara. ¿Okay? A mí me exigen que todos enciendan sus cámaras. ¿Okay? Todos. Pero yo sé, como algunos tienen problemas con el internet, puede dificultarse la transmisión. Yo solamente la permito en la presentación. Ahora le voy a agregar que cuando vayan a intervenir pongan su cámara. ¿Ok? Así que vengan preparados a recibir clase. Imagínense que usted está en un salón de clase. Bueno, pues entonces haz tu presentación ahí. Ok, mi nombre es Cristal Melissa Tavares Novas. Vivo en Villa Aura, Santo Domingo Este. Tengo un tecnólogo en desarrollo de software y actualmente trabajo en el desarrollo, customización de sistemas OJS y DSpace. Mi mascota favorita son los perros, en específico los Golden Retrievers. Y bueno, espero aprender bastante en este curso y sacarle pues el máximo provecho. Muy bien. Gracias, Cristal. Nos debe tu presentación. Entonces, ya vemos cómo mi dato 32 está comenzando a tener, vamos a llamarle vida. Ya ese numerito que estaba solo, que no sabíamos qué significaba, sabíamos que era un número entero. En este caso ya sabemos que es una edad. ¿Ok? Vemos las diferentes interpretaciones de los campos. ¿Ok? Entonces vamos a preguntarle a nuestra IA de campos. ¿Ok? Momentito. Un momentito acá. Aquí. ¿Ok? ¿Qué son los campos? Es interesante comprender las IA que nos presentan estos grandes tecnológicos. ¿Ok? Estoy usando esta, es posible que en otra entrega use otra IA. El objetivo de eso es interpretar cada una como ella desarrolla y así nosotros irnos familiarizando con ellas. ¿Qué son los campos? La intervención de la IA en los campos, me imagino que no me va a hablar de campos rurales, ¿no? Fíjense que automáticamente, como ya mi conversación empezó,
él va enlazando las preguntas con el elemento anterior. Empecé poniéndole el dato 32, saludo, el dato 32. Luego interpreta, luego pregunto qué es un dato, me da el resultado y me hace el ejemplo con el 32. ¿Ok? Entonces, aquí vimos los tipos de datos. Ahora vamos a ver cómo me interpreta el concepto de campos. ¿Quién me ayuda ahí? ¿Alguien que no haya leído? Alvin, ¿no me ha leído, por favor? Sí, gracias. Erwin. Bueno, yo leí al inicio, pero está bien, no hay problema. Ok. Sí, En- me vas a leer la otra. Alvin, me vas a leer la otra. Los tipos de campo. ¿Ok? Vamos a ver, Alvin. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. En el contexto de datos y bases de datos, un campo es la unidad más pequeña de información dentro de un registro. Es un espacio donde se almacena un dato específico. Un momentito ahí. Dentro de un registro. Esa era la interpretación que faltaba en la definición de datos, en la estructura. Cuando me mencionaba formato definido como base de datos, tablas, columnas, registros, que vienen siendo las filas. Lo único que el registro tiene como más forma. Siga, por favor. Es un espacio donde se almacena un dato específico sobre un objeto o entidad. Por ejemplo, en una base de datos de empleados, un registro, fila, puede representar a un empleado y dentro de ese registro, los campos, columnas, pueden incluir información como nombre, edad, dirección o cargo. ¿Sigo? Sí, termino. Cada campo tiene un tipo de dato asignado, como texto, números o fechas, dependiendo de la información que contiene. Muy bien, se entendió ahí. Ya vieron la definición de campo. Ahora vamos a ver los tipos de campos. ¿Okay? Vamos acá. Ahí sí le va a tocar a Elvin ahí. Ok. Es importante, espérame, Elvin, es importante que interpretemos bien los tipos de campo, porque con los tipos de campo nosotros vamos a hacer ejercicios en una base de datos. ¿Ok? Es importante ese elemento. Los chicos aquí, una gran parte de ellos que desarrolla saben a qué me refiero. Entonces, por favor. Los campos en una base de datos pueden clasificarse según el tipo de información que almacenan. Aquí nos muestra algunos de los más comunes. El primero es el alfanumérico, que esto contiene letras y números que son generalmente con un límite de carácter. El número 2 son los numéricos, que son... Un límite de caracteres. Es importante eso. Carácter es el carácter suyo. El que tiene un carácter como muy relajado, como una persona muy seria, como una persona muy chistosa. Caracteres son los diferentes elementos de mi texto. ¿Ok? Digamos la C, la A, el 1, la arroba, etc. Esa es la idea. Entendido, Siga. disculpe. No, no se preocupe. Es Las parte de la clase. son los numéricos, que exclusivamente son números y pueden ser enteros o decimales. La número 3 son los booleanos, que solamente admiten valores verdaderos o falsos, o sí, no. Las fechas, el número 4, estas almacenan fechas Una preguntita. ¿Qué otro booleano puedo yo interpretar aquí? Sí, no, falso, verdadero. 0 y 1. 0 y 1. ¿Qué otro más? Ah, diga así. Erwin y True, false, true y false. Exacto, falso y verdadero. Puede utilizarse en condiciones. Erwin, ¿el otro? Presencia de energía y ausencia de energía. Exacto, puede ser activo, pasivo, así, elementos así que tengan, como dicen, su pro y contra. Esos dos elementos pueden usarse en esos campos. Usted dirá, profe, ¿puedo usar alto o bajo?
sí lo puedo usar. Pero si quiero puedo introducir en el medio. Eso lo vamos a ver, porque ya las bases de datos han comprendido y han hecho que no sea tan rígido el concepto del campo, que usted pueda hacer combinaciones, etcétera. Eso va grandemente. Perdone, Alvin, continúe. En fechas. Ok, fechas. Estas almacenan fechas y permiten operaciones como cálculo de tiempo. Número 5, memos, que son campos de textos con espacios ilimitados, útiles para descripciones largas. Y número 6, autoincrementables, que estas se incrementan automáticamente en cada nuevo registro, ideales para identificadores únicos. Cada tipo de campo tiene su propósito y optimiza la organización y búsqueda de datos en una base de datos. ¿Ok? Eso es importante. Ya vimos los diferentes tipos de datos. Por tanto, podemos ya pasar al siguiente registro. No se me desesperen. Vamos a tratar de llegar a base de datos para que ya la semana que viene empecemos ya en materia. Registros. Piénselo ahí. Registros. Vamos a ponerle acá en honor a Erwin, que lo identificó, que son filas. En algunos, en el entorno contabilidad, y vamos a llamarle en un ambiente un poco más técnico de hojas de cálculo, y ese tipo de elementos se interpretan como filas. Pero ya para el tema de bases de datos es más conceptual el término registro. ¿Ok? Fíjense aquí. Perdón que me equivoqué. Es 32. Ahora sí. Fíjense cómo ya el 32, que estaba solito, 2 diapositivas arriba, ya tiene una identificación. Ya se convierte en un registro. Ya tiene una identidad. Dice que es la edad de Franklin García. Fíjense ya cómo vamos acoplando el concepto. Entonces, registro, alguien que no haya leído, registro su fila, por favor, que me ayuden. Fallén, por favor, y Cristal, los dos. Fallén me lee el izquierdo y Cristal el derecho. Vamos a ver, arranque, por favor. Déjame hacerle honor a la materia ahí. Registros. Es como una ficha que contiene información específica sobre un elemento o individuo. Imagina que tienes una base de datos de clientes. Cada cliente tiene su propia ficha, que contiene información como su nombre, dirección, teléfono y correo electrónico. Esa ficha es un registro. Un registro está formado por un conjunto de campos que son las diferentes piezas de información que se guardan sobre el elemento. Excelente. Muchas gracias, Fallén. Cristal, por favor. Los registros se organizan en tablas, que son como una colección de fichas que comparten la misma estructura. Por ejemplo, la tabla de clientes podría contener los registros de todos los clientes de una empresa. Los registros son esenciales para organizar y gestionar información de manera eficiente en las computadoras. Muy bien. Vieron ya cómo ensamblamos. Cuando hablamos del término fichas, ese término es un poco ambiguo para nosotros en informática porque ya prácticamente no lo usamos. Pero básicamente una ficha es un registro, pero en vertical, sobre todo. Digamos acá el registro de clientes, vamos a llamarle ficha de clientes. Podemos llamarla así, ¿verdad? Entonces esa ficha de cliente, puedo, si quiero crear una pequeña tabla, ¿no? Vamos a ver si me acuerdo cómo es. Vamos a soltarlo acá. Vamos a ver. Aquí. Puede ser así. Así, para hacerlo rapidito, ¿eh? Vale. Hay que ponerlo bonito. Así, digamos. Perdón, es que esto uno quiere hacerlo como sea, pero hay que sacarlo bonito. Digamos, fichas de clientes, ¿verdad? De clientes. Anteriormente, para interpretar esa información en los registros escritos y en muchos documentos, Excel, etcétera, se hacía esto, fichas de clientes. Primero se le ponía acá el código de este lado, digo, por decir,
¿verdad? Le damos un punto y digamos que es el 0.25, ¿verdad? Acá le poníamos el nombre, o aquí mismo, código, y le poníamos al lado 0.25, ¿verdad? O de acá. Entonces acá le ponemos nombres, nombre, digamos, compañía ABC, más abajo le poníamos teléfono, ¿no? 809 555 123 4. Ahí. Dirección. Calle 45, número 18, Los Robles. Bien, y así sucesivamente. Eso era una ficha de cliente. Eso era una ficha de cliente. ¿En qué se convierte ahora en registro en las tablas? Entonces, escenificando lo siguiente. La misma ficha, ¿verdad? Digamos ahora registro de cliente. Entonces, vamos a llamar la tabla nuevamente. En este caso, la tabla va a tener 3, 4. Y ahí. ¿Ok? Vamos a poner acá N campo. N campo. Para interpretar que hay más campos. Entonces, en este caso, vamos a ponerla bonita también, porque no podemos dar una bonita y una fea. Esta. Entonces, acá le ponemos registro de cliente. ¿Ok? Esta. Entonces, acá ponemos código, que será el 025. Seguimos con nombre, ¿verdad? Compañía, ABC. Seguimos con teléfono, ¿ya? 809-555-1234. Y por último, dirección. Dirección. Perdón, me falta una columna más. Le doy, creo que botón derecho. Le digo a insertar una columna a la derecha. Ok. Dirección, acá pongo calle 45, número 15, Los Robles. Y ya aquí entonces, N campo. ¿Bien? Fíjense la diferencia. Ya en esto se convierte un registro. Esto era mi ficha y cuando nacen las bases de datos, ya eso se convierte en un registro. La misma información, pero horizontal, ya no vertical. Claro, en el proceso de programación y diseño de bases de datos, usted coloca el formulario que va a trabajar esa información como usted quiera. A la derecha o en un formulario hacia abajo. Casi siempre se usa el formulario hacia abajo como la ficha porque la gente está más acostumbrada a llenar ese tipo de información. Inclusive hasta los formularios que se diseñan es en ese formato. ¿Okay? Y está más orientado a trabajar ahí. Bien, entonces está claro ya el concepto de registro. Vamos a ver tablas. ¿Okay? Bien, ya las tablas comienzan a tener un aspecto más robusto. ¿Ok? ¿Quién me ayuda, por favor, que no hayan leído? Mayrelyn leyó, Rafael, sí, Rafael. Y Tami leyó. Y Luis, yo vi a alguien que se llama Luis por ahí. Giancarlo, Luis, el resto, tienen todo que leer, ¿eh? Bien. Por favor. Ok. Tablas. Tablas es una estructura fundamental para organizar y almacenar datos de manera eficiente. Aquí te explico algunos aspectos claves para las tablas. ¿Qué es una tabla? Una tabla es una disposición de datos en filas y columnas. Cada fila representa un registro y cada columna representa un campo específico de información. Las tablas son ampliamente utilizadas en bases de datos, hojas de cálculo y otros sistemas de gestión de datos. Bien, importantísimo ahí. Muchas gracias, Rafael. Importantísimo. Sigue Melina Sánchez, por favor, a la derecha. Sí, la escucho. En la otra parte, ¿cierto? Ajá. Características de las tablas. Estructura.
Filas, cada fila contiene un conjunto de datos relacionados formando un registro único. Y columnas, cada columna representa un tipo de dato específico como nombre, dirección o fecha, el campo. Organización. Las tablas permiten organizar grandes volúmenes de datos de manera clara y accesible. Facilitan la búsqueda, clasificación y análisis de la información. Relaciones. En base de datos relacionales, las tablas pueden estar interconectadas mediante claves primarias y claves foráneas, de lo que permite establecer relaciones entre diferentes conjuntos de datos. Excelente, muchas gracias, Melina. Había un ruido extraño detrás de tu participación, no sé qué era. Recuerden evitar eso en las intervenciones. Muy bien, ya vemos aquí que las tablas ya conforman otro elemento. ¿Ok? Conforman otro elemento un poquito más complejo. Ya tenemos una combinación de campos y registros y ya comienza a tener un carácter bastante entendible el concepto. Dígame, Melina, ¿todavía quiere decir algo más que está con la manito? ¿Aló? ¿Aló? Se le quedó la manito. Bueno, bien. Entonces vamos a ver, vamos a profundizar un poquito de tablas. ¿Bien? Perdón, pero no profundizamos registros, ¿verdad que no? Acá. Voy para allá. Llegamos a la de registro. Sí, lo profundizamos. No, profundizamos campos, pero no registros. ¿Bien? Pero vámonos a tablas. Ok, registro es casi como el campo. Tablas. ¿Será que son tablas? Para no perder el hilo. Ok. ¿Quién no me ha leído? Vamos para la página 2. Levantando la mano, veo a Luis, Anabel, Giancarlo, Yael. Vamos, Yael. Por favor. Sí, leo que son tablas, ¿verdad? Lo que está ahí en la pantalla. Sí, por favor. En base de datos, una tabla es una estructura que organiza los datos en filas y columnas. Cada fila representa un registro, mientras que cada columna representa un campo con un tipo de dato específico. Las tablas permiten almacenar y gestionar información de manera estructurada, facilitando la búsqueda y el análisis de datos. Existen diferentes tipos de tablas, como tablas comunes, usadas para almacenar datos generales, tablas anchas, con muchas columnas, ideales para grandes volúmenes de información, tablas del sistema, contienen datos internos de la base de datos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué vemos ahí en estos tipos de tablas? Unas tablas comunes que son, digamos, una tabla de cliente, una tabla de empleados y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos otro tipo de tablas que son un poquito más robustas para manejar volúmenes de información. Digamos, un registro de una tabla que maneja el registro de los fallecimientos del país. Eso es una tabla bastante robusta porque tiene, además de la identificación de la persona per se, con identificación de algún familiar, tiene que cargar porque falleció. Además de que lleva opciones de desarrollo del evento del fallecimiento. Si alguien lo intervino y dónde falleció, etcétera. Esto es todo un volumen enorme de información en una sola tabla. ¿Ok? Eso es importante. Más adelante vamos a ver si podemos, si nos da tiempo, vamos a ver si vemos tablas con muchas informaciones. ¿Ok? Vamos a ver, buscamos una tablita de eso. Vamos a cargar que nos diga un poquito de registro, copiloto. Porque después perdemos el hilo, porque vuelve a mencionarme registro. Entonces, como
que se me queda esa cosita, como dice. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner el registro. ¿Qué es un registro? ¿Verdad? ¿Qué es un registro? Ahora sí. Bien. ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? De los que no me han leído todavía. Si no me leen, yo más adelante les pregunto. Por ejemplo, Luis. Un momento, por favor. Un momentito, por favor, que tengo otra. Un momentito, por favor. Disculpenme, esto es en vivo, ¿eh? Vamos a ver, ¿quién me se anima con registro, por favor? De lo que no han leído. Giancarlos. Fallé, ya usted me leyó. Fallé, no me leyó. Yo leí, pero por si acaso, Sí, para avanzar. vamos a ver si buscamos a Giancarlos, que no me ha leído. Giancarlos, por favor. Sí, buenas noches, profesor. ¿Cómo estamos? Sí, adelante. Yo preferiría dejar a Faren que lea, porque ahora mismo ando conduciendo y ando con el teléfono, entonces no se me va a dificultar. Ok, está bien. Siga conduciendo tranquilito ahí. Siga conduciendo, que queremos que llegue seguro. Wesley de la Rosa Castillo, por favor. En el contexto, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. En el contexto de base de datos, un registro es una fila dentro de una tabla que almacena información sobre una entidad específica. Cada registro está compuesto por varios campos que contienen datos individuales relacionados con esa entidad. ¿Sigo? Sí, por favor. Por ejemplo, en una tabla de empleados, cada registro representaría a un empleado y podría incluirse campos como nombre, edad, dirección, cargo. Cada registro es único dentro de la tabla y no puede haber duplicados exactos, ya Ojo que con al eso. menos Dame un momentito. Ojo con eso. Repíteme esa parte otra vez, por favor. cada registro es único dentro de la tabla y no puede haber duplicados exactos. Ya que al menos un campo debe diferenciarlo de los demás. ¿Se entendió eso? Si yo, por ejemplo, voy a tener mi campo, acá puedo yo repetir a Franklin, pero García puede también tener el mismo apellido, pero al final no la misma edad. ¿Ok? Podemos tener dos Franklin García, pero muy difícil que sean de la misma edad. Y si seguimos tomando campos de los Franklin, la cédula, donde vive, el número de teléfono, y van a ver que ya se diferencian. Es importante este elemento y es clave. ¿Ok? Que cada registro sea totalmente individual, no repetible en una tabla. ¿En varias tablas puede repetirse? Sí, pero no en la misma tabla puede repetirse. Yo puedo tener a Franklin García en 3 tablas diferentes. Repetido, pero no en una sola tabla 3 veces. ¿Ok? Eso rompe esquema de la tabla. Seguimos. Base de datos. ¿Okay? Bien. Ya casi estamos terminando. No se me desesperen. Aunque tenemos que llegar a la 1:30 por lo menos. Para que cerremos la introducción. Base de datos. ¿Quién me ayuda? Anabel Berigüete. ¿Está por ahí? ¿Hello? Anabel, no la siento. Dame un momentito también, por favor. Wesley, vamos a darle un chancecito a ver si otro de los chicos se me integra. Wilmer, ¿dónde está Wilmer Morel? Y Luis se me desapareció. Se me quitaba el mute, profesor, el asunto este.
Está bien, no te sale. bases de datos, por favor. Ok. Una base de datos es una herramienta fundamental en el mundo de la informática que se encarga de almacenar, organizar y gestionar datos de manera eficiente. Aquí te presento algunos aspectos clave sobre la base de datos. ¿Qué es una base de datos? Definición. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Propósito. No solo almacena datos, sino que también permite conectarlos entre sí en una unidad lógica, facilitando su acceso y manipulación. Y su manipulación. Muchas Sí. gracias, Wilber. Ok, a la orden ¿Quiere siempre. seguir? ¿Quiere seguir? ¿Quiere darle con tipos de datos? ¿O no? Si Vamos así a me dejar dicen en mi casa. Sí, sí, claro, no hay problema. Vamos a esperar si Anabel aparece para darle la última diapositiva. Vamos a dar pero ese vamos espacio a la estimada Anabel, la parte de tipo de base de datos. Sí, pero Anabel no sé dónde está, Para- se me ha perdido. Vamos a dejar a Tiffany, a Tammy, Franceli. Oh, ok, está bien. Ayúdanos ahí, Franceli, por favor. Franceli, profe. Franceli. Sí. Ok, tipos de bases de datos. Están las bases de datos relacionales que organizan los datos en tablas que pueden relacionarse entre sí mediante claves. Ejemplo, MySQL y PostgreSQL. Base de datos no SQL diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. Ejemplo, MongoDB o Cassandra. Bases de datos en la nube almacenadas y gestionadas en servidores en la nube permitiendo acceso remoto. Ejemplo, Amazon RDS y Google Cloud SQL. Bases de datos orientadas a objetos almacenan datos en formas de objeto como en la programación orientada a objetos. Ejemplo, DB4O y Objective-C. Muy bien. Muchas gracias, Tami. Nosotros vamos a conocer bases de datos en la primera fase, que van a ser bases de datos relacionales. ¿Ok? Las otros tipos de bases de datos son bases de datos inmensas, tremendamente inmensas. Por ejemplo, imagínense usted, por ejemplo, Facebook, que maneja millones de usuarios. Imagínense el tamaño de esa base de datos, el equipo que necesitan para moverlo. Eso es inmenso. A veces nosotros tenemos un equipito aquí que con mucho esfuerzo lo compramos. ¿Y qué sucede? Cargamos un archivito de Excel y ya anda gateando la maquinita. Dígame, Wilmer y Cristal. Profesor, disculpe, Anabel me escribió, me dice que tiene problemas con el teléfono, con el micrófono del teléfono. Oye, pero que ya está oyendo, Tiene sí. que arreglarlo, tiene que arreglarlo. Y no tiene una Imagínese. computadorita, Anabel. Realmente, cuando viene a veces le quedó allá en la oficina, pero ese es el problema que ella tiene ahora. Pero puede escribir aquí en la sección de chat que ya puede escribir. Y Bueno, entonces, claro. sí, dígame, Cristal. Ella está oyendo, está bien. Cristal, díganos. ¿Aló? Cristal tenía una intervención, pero está bien. Entonces, ya vemos aquí que en este caso, nuestra tabla, aquí, que teníamos nombre, apellido, ya esa tabla la identificamos aquí en la base de datos, debemos identificarla aquí también, eso lo vamos a corregir en la diapositiva. Pero acá tenemos que mi tabla, ya tengo mi tabla de empleados y tengo otra tabla que es la de dirección de empleados. ¿Ok? Aquí ya dos tablas. Es una base de datos, inmediatamente tengo yo varias tablas. ¿De acuerdo? Si es una tabla, pues es una tabla. Si son dos tablas, entonces ya tengo una base de datos. ¿Sí? Pequeña, pues son dos tablas. Evidentemente, dependiendo del tamaño de la tabla, porque una base de datos de dos tablas puede ser inmensamente grande. Imagínense ustedes, por ejemplo, que nosotros le pidamos al metro que nos dé el listado, digamos, de tarjetas de plástico, ¿verdad? De 10 viajes y que nos dé el listado de la tarjeta de plástico de 20 viajes. Digamos que ahí tenemos dos tablas. Pero lo inmensa que son esas tablas,
y esa base de datos pesaría ahí tremendamente. ¿Ok? Entonces, aquí vemos un esquema de dos tablas en la que identificamos las líneas, el número 1, 2, 3, 4, el registro 2, registro 3, etc. Y en la tabla de direcciones de empleado vemos también que tenemos una definición de códigos, digamos, de ID. Yo le puse código para no identificar con el ID. Pero bueno, lo importante es que aquí referenciamos la segunda tabla de empleados con la identificación de la tabla de empleados. No necesitamos otra vez duplicar el nombre ni el apellido de, por ejemplo, Josefina Sánchez, para saber que ella pertenece a la fila 3, perdón, al registro número 1 de la tabla de empleados. ¿Ok? Las bases de datos nos permiten a nosotros hacer ese tipo de señalamiento y de identificación y sobre todo de relación. Así podemos trabajar con una tabla de empleados, trabajamos con una tabla de direcciones y luego relacionamos ambas a través, en este caso, de su registro principal, que sería la identificación del empleado, y por ahí enganchamos varios elementos. Ahí, por ejemplo, estaría la tabla de nómina, etcétera, donde seguimos enlazando todo ese elemento. Bien, entonces ya vimos el propósito y la definición de la base de datos. Vamos a preguntarle, por favor, a nuestra queridita IA Copilot de qué es una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Acá. Perdón. Acá. Bien. Bien. Profesor, bien, disculpe, escúcheme, Anabel dice que el chat está bloqueado, que por eso ya no ha podido escribir por el chat. Ella me está escribiendo por el Bueno, teléfono. ¿cómo el Yo, chat está bloqueado? sí. De hecho, me mandó un capture. Sí, está bloqueado. Pero que no diga por qué dijo eso. Bueno, lo voy a revisar para la próxima clase, porque este team es un team en la nube. Entonces, no sé, tengo que revisar. Ah, no, mira el chat acá. Ahí está el chat. Déjame dar un bola a ver qué pasa. ¿Será que cómo estará bloqueado? Ahí aparece el chat en hola. Bueno, ahí puede ver, a ver si puede hablar. Puede chatear por ahí. Pero ya pude tirar un hola. No se ve que está bloqueado. No sé. Dígame ya. Sí, le iba a decir igual que a mí también me presenta el mensaje como que solo los miembros del equipo pueden tener acceso a este chat. Perdón, a mí también, sí. Bueno, Cierto. lo voy a revisar más para adelante. Hoy lo vamos a dejar pasar por alto. Muchas fiestas. Vamos a continuar para que cerremos. Para la próxima voy a revisar a ver qué pasa con el chat. No, vamos a seguir, vamos a seguir. No me pongas a entretener con eso. Voy a revisar. Está bien. Me parece que tengo que cargarlo. Base de datos. Usted mismo, Yael. Por favor. Sí, De una vez. hoy. Una base de datos es una colección organizada de información que se almacena electrónicamente en un sistema informático. Su propósito es permitir el acceso, gestión y análisis eficiente de los datos. Las bases de datos pueden ser de diferentes tipos, como relacionales, organizan los datos en tablas con filas y columnas; no relacionales o no SQL, almacenan datos en formatos más flexibles, como documentos o grafos; estáticas, solo permiten lecturas sin modificaciones; dinámicas, permiten agregar, modificar y eliminar datos. Para gestionar bases de datos se utilizan sistemas llamados DBMS, o sea, Database Management Systems, como
SQL Server, MySQL y Oracle. Excelente, muchas gracias. Aquí vamos a ver nosotros la instalación del SQL Server, la versión Express, y vamos a instalar también su manejador de base de datos para nosotros hacer los ejercicios en esa página. Ya no vamos a tocar MySQL ni Oracle en este sentido, porque ya no extenderíamos más y no es parte del programa. Pero por esa parte está interesante. La mayoría de los sistemas que están, digamos, en negocios pequeños, usan ese tipo de herramienta, SQL Express, que es gratuito, y su manejador de base de datos. Si tenemos un poquito más de tiempo, les muestro también otros manejadores privados de base de datos muy, muy interesantes, muchas veces hasta más amigables que el mismo Microsoft. ¿Okay? Vamos a decir, nos da un chancecito para conocer por lo menos un manejador de datos. ¿Okay? Pero hasta ahora hemos visto lo que son las bases de datos. Vamos a ver entonces el último elemento. ¿Bien? Son las características de las bases de datos. Así voy a querer una chica que nos cierre la última diapositiva, por favor, levantando la manito. Ashley, por favor, amable. Buenas. Sí. Sigo Adelante. entonces. Características de las bases de datos. Estructura. Los datos se organizan en tablas, registros y campos, lo que facilita su gestión. Integridad. Mantiene la precisión y consistencia de los datos a través de reglas y restricciones. Seguridad. Proporciona mecanismos para proteger los datos contra accesos y no autorizados. Autorizados, bien. Escalabilidad. Pueden crecer y adaptarse a las necesidades cambiantes de almacenamiento y procesamiento de datos. Muy bien, muchas gracias, Ashley. Observen lo importante de las bases de datos. Además de que nos ofrece estructurar los datos, ¿verdad? Con tablas, registros y campos, nos da una integridad de esa información, ¿ok? A través de ciertas reglas y distinciones que vamos a ir viendo en el proceso del desarrollo. Seguridad, una información que está estructurada en una base de datos no es tan fácil accederla. Se tiene que permitir ese acceso y darle las funciones para el acceso. Escalabilidad, puede empezar chiquitita e ir creciendo y ponerse, como yo digo, gordita, y así en esa fase podemos irla desarrollando y cuidando, vamos a llamar. Más adelante, Dios mediante, la próxima clase va a ser el viernes. Hasta aquí ya finiquitamos hoy con el tema de la difusión de los datos. Ya estamos listos con la actividad que usted tiene ahí, que me la va a desarrollar íntegramente en esta semana. Le voy a dar hasta el sábado para que la termine, para yo, si tengo un chancecito entonces, el domingo, voy a arriesgar un poquito el domingo, no, el sábado al mediodía, el sábado en la tarde lo acabamos. ¿Okay? O puede ser el lunes, lo voy a dejar hasta el sábado, para yo el lunes revisar todo y aplicarle su nota, porque ya el miércoles vamos a entrar a la unidad 2 y voy a ir trabajando en ella en esta semana para abrirla el miércoles, para que la trabajemos. O el mismo lunes la abro, la unidad, para que usted la vaya trabajando en lo que llegamos a la intervención. Lo importante aquí es, por favor, recuerden que no se me pueden atrasar con las actividades, eso es importante. Vamos a tratar de aclarar todos nuestros puntos de vista. Le voy a agregar un módulo de dudas, un foro de dudas, para cualquier duda que tengan ahí, nos las expresen y ahí quede plasmada la evidencia de su respuesta de su duda. Si no hay más nada por ahora, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a detener la grabación, ya, para que finiquitemos el curso. Usted, luego que yo detenga la grabación, para evidencia, primero déjeme tirarle en una captura ahora de la evidencia de la asistencia, que es importante. Bases de datos, ok. Bien. Déjeme buscar la página 2.
para que la evidencia también quede plasmada con su cámara. ¿Ok? Pero después que yo apague la grabación. Deme un momentito, ya saben,